Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Agradeciendo la participación de las y los ponentes que nos acompañan, presentaré primero a la doctora Perla Gómez Gallardo. Gracias, buenos días a todas y todos. Quiero decirles que me da mucho gusto poder compartir esta mesa con las personas que me acompañan el día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha realizado la Cámara de Diputados para participar en tan importante foro y poder compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones sobre la investigación que hemos realizado desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en relación con las políticas de drogas en México y en particular en el Distrito Federal, fundamentalmente en el marco de la elaboración del primer informe especial sobre drogas y derechos humanos que publicamos el pasado mes de marzo y que pueden ustedes consultar íntegro en la página de la propia comisión. Queremos difundir los resultados obtenidos en nuestra investigación, sabedores que contribuirán de manera muy importante al debate sobre la necesidad de construir en México una política de drogas con enfoque o perspectiva de derechos humanos. En cuanto al debate necesario, quiero resaltar que para nadie ya es extraño la manera como en los últimos años ha intensificado no solo en México, sino en el ámbito internacional, el debate sobre las políticas que deben implementar los estados en relación con el complejo tema de las drogas. Todas y todos hemos sido testigos de las enormes cantidades de estudios, foros de discusión y debates parlamentarios sobre este importante tema. El presente foro es un ejemplo claro de ello. De igual manera, es importante recordar que en meses recientes tuvo lugar una discusión en el marco de la reunión de la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de la ONU en Viena, y que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo por primera ocasión una audiencia temática sobre la relación entre las políticas de drogas y los derechos humanos, a solicitud de un grupo de organizaciones de la sociedad civil de toda esta región, incluyendo desde luego a México. Además, es necesario recordar que la Organización de las Naciones Unidas prepara actualmente un periodo extraordinario de sesiones de su Asamblea General, mismo que tendrá lugar a comienzos del año 2016, en el que se analizará el tema de la política de drogas desde la perspectiva mundial. Ya en otras ocasiones he afirmado que como sociedad debemos entender que el debate que se está desarrollando sobre la política de drogas no debe considerarse como una moda pasajera ni como una ocurrencia de un sector determinado, sino fundamentalmente como la oportunidad de generar un debate democrático serio, informado, basado en evidencias científicas, así como en las mejores prácticas que se han venido desarrollando en diversas latitudes del mundo. Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha resultado fundamental resaltar la importancia de favorecer un debate basado en investigaciones, razones y argumentos, eliminando al mismo tiempo estigmas y prejuicios que no abonan a un ambiente democrático. En cuanto a la política de drogas en México, es necesario contar con una visión desde la perspectiva de derechos humanos. El poder aportar elementos de análisis y discusión de las políticas de drogas en México, particularmente desde la perspectiva de los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos, por eso me ha parecido de la mayor importancia continuar y reforzar el trabajo de reflexión, vinculación y promoción que desde hace algún tiempo se ha desarrollado en la institución. Así, nos hemos acercado a personas usuarias de drogas, a representantes del gobierno, de la academia, de colectivos y organizaciones de la sociedad civil para la realización de actividades de promoción, difusión e investigación de los derechos humanos relacionados con el tema de las drogas. El año pasado, y justo en el proceso de elaboración de nuestro informe especial, se organizó un foro internacional sobre el tema, el cual resultó una
experiencia para incorporar al debate a personas especialistas de diversos ámbitos. Como resultado de este proceso, publicamos y presentamos nuestro informe especial sobre drogas y derechos humanos. Quiero comentarles a todas y todos que la emisión de este tipo de informes forman parte del mandato legal de la Comisión. Estos estudios buscan analizar las causas o situaciones que detonan violaciones estructurales o sistemáticas de los derechos humanos. La principal aportación de nuestro estudio al debate de este tema se relaciona con el enfoque desde el cual desarrollamos nuestra investigación. La situación que enfrentan las personas usuarias de drogas y los impactos que se producen en ellas a partir de la definición de las políticas públicas en la materia. De esta manera, y con la finalidad de contribuir al debate sobre esta temática, en un primer momento me referiré al enfoque que ha tenido la política de drogas en nuestro país a partir de los denominados tratados de fiscalización y algunos de los efectos que ha generado para posteriormente analizar los importantes desafíos que nos plantea la construcción de una política de drogas basada en una visión o perspectiva de derechos humanos. Uno de los aspectos que pudimos constatar en el informe especial que elaboramos sobre este tema se relaciona con que en México la piedra angular de la política de drogas se relaciona con la ya famosa tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, establecidas en el artículo 479 de la Ley General de Salud. Este instrumento es el que determina el tratamiento jurídico que reciben las personas que son sorprendidas en posesión de sustancias psicoactivas. De acuerdo con la tabla, si bien en México el consumo de drogas no está prohibido, la posesión de drogas por encima de las restringidas cantidades previstas por la ley es considerada como un delito. La tabla constituye la base para distinguir entre personas usuarias, personas narcomenudistas o personas narcotraficantes, tomando solo en cuenta la cantidad de sustancia que posean al momento de su detención. En pocas palabras, si bien el consumo no se prohíbe expresamente en nuestro país, las personas usuarias de drogas se enfrentan de manera permanente a la posibilidad de superar los límites restringidos en la tabla y, en consecuencia, a ubicarse en los límites de la legalidad ilegalidad. Por eso, al enmarcar el uso de drogas en una lógica de carácter penal, las personas usuarias entran de una forma u otra en contacto con el sistema judicial, en un contexto en el que sus garantías judiciales y o su derecho a un juicio igualitario y justo no siempre se encuentran garantizados. Puede decirse que en este contexto de criminalización de las y los usuarios de drogas, los principales motivos de quejas recibidas por la propia Comisión relacionados con delitos contra la salud entre 2012 y junio de 2013, nos revela una importante cantidad de denuncias asociadas con detenciones arbitrarias, en donde en casi la mitad de dichas detenciones se refirió por parte de las personas que denunciaron la existencia de violencia física. Además, encontramos referencias de diversas personas que manifestaron haber recibido extorsiones o amenazas. Las y los niños, jóvenes, poblaciones callejeras y comerciantes en la vía pública aparecen como los sectores más vulnerables o susceptibles de ver comprometidos sus derechos. Del análisis obtenido por nuestro estudio, así como de la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, podemos apreciar que en el Distrito Federal un 98% de las personas consignadas con cargos de narcomenudeo dictadas en el periodo objeto del análisis fueron condenados por el juez como culpables. Un dato vinculado con el anterior es que casi un 84% de las sentencias por narcomenudeo son menores a 3 años, ya que si bien las personas poseían cantidades superiores a las permitidas por la ley, no se pudo comprobar que las mismas eran vendedoras o comerciantes de las mismas. En otras palabras, y de acuerdo con los datos señalados, puede inferirse que las personas usuarias de drogas son enjuiciadas por el sistema de justicia sin haber cometido otro delito que poseer cantidades por encima de las permitidas por la ley. Por otra parte, a partir del análisis del marco normativo y de la política pública que se desprende del mismo, pudimos concluir que el modelo restrictivo establecido en la legislación mexicana retoma en buena medida el enfoque punitivo de las denominadas convenciones internacionales de fiscalización de drogas, mismas que parten de la premisa de que el uso de las drogas es una práctica que per se debe ser punible por el Estado y que las personas usuarias deben ser, por tanto, castigados y su autonomía y libertad personales limitadas en pro de la salud pública.
Lo anterior nos plantea diferentes signos de preocupación. En primer lugar, porque tal perspectiva en muchas ocasiones constituye una injerencia desproporcionada en la vida privada de las personas, más aún cuando existen evidencias a nivel mundial que comprueban que las estrategias de fiscalización no han alcanzado su propósito original de reducir la oferta y la demanda de drogas, así como de acercar la atención especializada a las personas involucradas con algún uso problemático de drogas, y que por el contrario lo que sí han conseguido es exacerbar la violencia social. En este mismo sentido, por ejemplo, el relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud ha insistido que este modelo punitivo, además de reforzar una visión estigmatizadora y situaciones de discriminación y criminalización de las personas usuarias, no ha alcanzado su propósito de acercar la atención médica a personas que presentan dependencia. Por el contrario, esta visión tiende a propiciar que el consumo se presente en la clandestinidad y se disuada a las personas de acudir a los servicios de salud ante la amenaza de ser discriminadas o denunciadas. Además, es posible observar que un enfoque punitivo en esta materia ha impedido asegurar condiciones que permitan a la sociedad contar con información amplia y veraz sobre las sustancias psicoactivas, los distintos usos que se hacen de ellas, así como la posibilidad de poner en marcha políticas públicas respetuosas de los derechos humanos. Un caso interesante que recuperamos en el informe se relaciona con la política pública de atención al uso y dependencia de sustancias psicoactivas en el Distrito Federal, aspecto que nos ha permitido afirmar que en la Ciudad de México se ha avanzado para crear un marco de protección a los derechos humanos de las personas usuarias de drogas, por ejemplo, a través de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal. No obstante, aún podemos observar que las políticas, programas y medidas implementadas resultan todavía dispersas y queda subyacente una concepción asistencialista que considera a las personas usuarias como meros beneficiarios de servicios y no como sujetos plenos de derechos. Precisamente, ejemplos como este nos revelan que resulta fundamental incorporar en todo abordaje integral de políticas públicas el denominado enfoque de reducción de riesgos y daños, como un eje rector de las distintas estrategias y acciones, y asegurar así el respeto a la autonomía de las personas mayores de edad, en particular para decidir si siguen consumiendo o no, así como de las consecuencias que dicho uso puede ocasionar. Esto nos ayudará a iniciar con el viraje en las concepciones punitivas imperantes sobre las políticas de drogas. En cuanto a los desafíos para las políticas de drogas en México, una de las principales aportaciones que nos brinda el informe sobre drogas y derechos humanos, tal y como lo ha referido el propio relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, es que resulta necesario llevar a cabo un cambio de paradigma hacia la adopción de un enfoque basado en derechos humanos que permita la formulación de una estrategia reguladora de las sustancias que crean dependencia y que se encuentran orientadas a proteger a las y los usuarios al tiempo que se reduce al máximo los riesgos y daños asociados a las drogas. Quiero reafirmar en este sentido que es importante asegurar que el centro de la discusión sea cada vez menos las sustancias y cada vez más las personas que decidan usarlas o no. Desde la Comisión y con estricto respeto a la autonomía de los poderes públicos del Distrito Federal, presentamos en su momento una serie de propuestas que tienen como finalidad, además de impulsar el debate público abierto sobre la temática, ser el punto de partida para posteriores discusiones. Esta es parte de nuestra contribución al debate en México sobre una política de drogas. De esta manera, nos parece fundamental alentar el fortalecimiento y desarrollo de una amplia discusión entre los distintos actores públicos, sociedad civil y academia que permitan una revisión de las disposiciones respecto del consumo, posesión y cultivo de drogas para uso personal en las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, así como la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en el conjunto del sistema de fiscalización. Para la Comisión resulta de la mayor importancia que nuestro país se sume de manera activa al debate que tendrá lugar en 2016 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. De esta forma, reconocemos la necesidad de impulsar una planeación e implementación de políticas públicas de manera coordinada entre los distintos niveles y órdenes de gobierno que permitan abordar el fenómeno de las drogas de manera multifactorial desde las políticas de salud, desarrollo social y procuración e impartición de justicia para desalentar el uso problemático de drogas.
De igual manera, nos complace mucho que en este tipo de ejercicios se integre la participación de las personas usuarias de drogas, expertas y expertos provenientes de distintas disciplinas, organizaciones de la sociedad civil, de manera que entre todas y todos podamos contribuir en el diseño, implementación y evaluación de políticas de drogas respetuosas de los derechos humanos. Celebramos por eso la discusión que tiene lugar en este foro. De verdad espero que nuestro informe constituya un insumo que alimente la discusión democrática y la participación ciudadana en el debate de las políticas sobre drogas. Por último, quiero recordar a todas y todos que una política pública o ley que enfoque de derechos debe, además de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha contraído nuestro país, y debe ser el resultado de un proceso activo de participación ciudadana. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Perla Gómez Gallardo. Escucharemos a continuación a la maestra Carmen Fernández Cáceres. Agradezco a la Cámara de Diputados, al diputado Fernando Belauzarán, mucho gusto en saludarlo, muchísimas gracias por invitarnos. Al diputado Isaías Cortés, presidente de la Comisión de Salud, que también nos estuvo invitando, les agradecemos de verdad el que nos permitan dar nuestro punto de vista desde la salud en esta importantísima discusión que se está gestando en varios países y en nuestro país, qué bueno que se está impulsando. Estamos desde el punto de vista, desde la perspectiva de la salud, bastante preocupados cómo va girando las discusiones en torno a las distintas propuestas que hay sobre regulación o despenalización o legalización de la marihuana. Estamos muy preocupados porque realmente la información desde la perspectiva de salud que se está vertiendo está llegando a nuestros jóvenes, está llegando a nuestros niños y no se está dando suficiente información en materia de salud. Se habla mucho de seguridad, de derechos humanos, de libertades individuales, pero no de lo que es la salud. Se llama una propuesta de salud pública, sin embargo, no se explica qué está pasando con la salud de las personas que consumen drogas. Por eso yo me voy a permitir, a manera de introducción, decirles qué es, cómo pasa todas las sustancias por lo más preciado del organismo, por lo más preciado del humano, que es el cerebro. Cómo actúan estas sustancias. Si ustedes ven ahí hay un área ventral segmental en donde se ha llamado el sistema de placer. Cuando alguien fuma marihuana, la consume por cualquier vía o cualquier tipo de droga, esa área del placer, específicamente con la marihuana, produce pues un relajamiento, una sensación placentera, está de alguna manera secretando dopamina, está simulando una serie de neurotransmisores que provocan placer. Entonces uno diría, ¿qué pasa con el placer? ¿Por qué tanto lío si el ser humano lo que necesita es placer? Bueno, el lío es que conforme se está dando este placer, se ve afectada otra serie de áreas, la amígdala, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal, otras áreas del cerebro. Mientras se estimula el área del placer, inhibe todas esas otras regiones cerebrales. Y al ir inhibiendo esas regiones cerebrales para provocar placer, pues la persona va deteriorando su cerebro, va teniendo afectaciones hacia la parte de la memoria, el aprendizaje, hacia el coeficiente intelectual que se va mermando y sobre todo en esa área prefrontal que se va inhibiendo, que se va afectando, que va teniendo cada vez menor irrigación, pues en esa área prefrontal va dañando su control de impulsos, la toma de decisiones, las emociones. Entonces, un sujeto al estarse provocando placer va dañando el aprendizaje, la memoria, la inteligencia, lo más preciado del ser humano, la inteligencia y el control de impulsos, eso que nos permite vivir en sociedad, que son los distintos controles agresivos sexuales. Y vemos
Entonces, en muchas investigaciones que existen a lo largo de este planeta desde hace mucho tiempo, el daño al aprendizaje y la memoria está totalmente documentado desde los años 80, desde los años 70 se empezaron a hacer las primeras investigaciones. Y yo me permití traerles una de las más importantes de la doctora Nora Volkow, porque ella hizo un metaanálisis de todas las investigaciones que existen a nivel mundial y fue publicada recientemente, pues en junio de este año, es lo más reciente que se tiene en la revista New England Journal, de las especializadas más serias de este planeta. Y bueno, entre otras muchas cuestiones, nos hablan cómo el adolescente tiene mucho más vulnerabilidad a los efectos a largo plazo y se daña, las consecuencias son esa disminución en las conexiones neuronales de las áreas del cerebro que les he mencionado relacionadas con el aprendizaje, la memoria, y esa área de conexión reducida en redes prefrontales que controlan impulsos. El uso frecuente está documentado, ahí vienen algunas referencias, disminuye también el coeficiente intelectual. Claro, tiene que ver con que se inicie el consumo a menor edad, con que el uso, mientras más frecuente, más daña, con el uso crónico, que poco a poco, como el tabaco, como el alcohol, va dañando el organismo, el uso, que haya también una vulnerabilidad hereditaria, por supuesto, como con el alcohol y el tabaco. Su consumo habitual, también, sobre todo en adolescentes, tiene riesgo de psicosis, de esquizofrenia. Ha aumentado la demanda en los servicios de hospitales de salud mental en Holanda, en España, en Italia. Está documentado también por diferentes observatorios de esos países y por el Observatorio Europeo. El consumo semanal, para aquellos que piensan que pues si nada más es una vez a la semana es como una copita, como una copa a la semana, bueno, esa copa a la semana sí daña, ese cigarro que se fuma de tabaco sí daña, y ese cigarro a la semana de marihuana también daña. El consumo, mientras, repito, más jóvenes, el consumo diario a la edad de 20 años, pues en una gran muestra que hicieron, aumentó el 500%, 5 veces el riesgo de depresión y ansiedad. El tema de salud mental en nuestro país también es un rezago. No se habla de la depresión, de la ansiedad, del aumento de suicidio adolescente, de muchos accidentes adolescentes que tienen que ver con depresión y ansiedad. Para quienes dicen que no causa dependencia, los datos nos muestran que quien la prueba tiene un 9% de probabilidad de volverse dependiente. Y dirán, qué poquito, no, es muchísimo. En salud pública, un 9% es mucho. Supongamos que todos los que estamos aquí comemos unas galletas que dan, y el 9% de esta sala se enferma, pues es mucho. O una playa, que el 9% de las personas que entran se enferman de cólera, pues la cierran. Es muchísimo el 9%. Aumenta al 17%, es decir, 1 de cada 6 adolescentes, este riesgo de dependencia, si lo empiezan a consumir a más temprana edad, y del 25 al 50% si el consumo es diario. Les voy a mostrar, ahora tenemos la tecnología, cada vez aumenta muchísimo más. Recién en los 90s, fíjense, recién en los 90 se descubrieron algunos endocannabinoides que nuestro cuerpo genera y no están estudiados todos todavía. Y con estas tomografías de emisión de positrones podemos estudiar cerebros, exactamente los neurotransmisores en cada región del cerebro y cómo afectan. Esto es un cerebro sano. Si se fijan ustedes está totalmente irrigado. Es un cerebro en donde se ve todas las áreas del cerebro que llega la neurotransmisión, la irrigación sanguínea también. Y estos son cerebros de distintos años de consumo, de distintas edades, cómo empiezan a verse áreas específicas del cerebro que se quedan sin irrigación.
más concretamente en corteza prefrontal, en corteza parietal. Realmente hay zonas del cerebro que se quedan sin irrigación, que se quedan sin transmisión, ya no los permite ver la tomografía. El primero es un chico de 16 años con 2 años de consumo diario, apenas 16 años. Segundo, 18 años con 3 años de uso diario. El tercero, de 28 años con 10 años de uso en fines de semana. El último, de 38 años con 12 años también de consumo diario. No es invento, los que estamos trabajando día a día en toda la República con usuarios que sí tienen problemas y a que también hay que consultarles. Hay muchos usuarios que abandonaron la droga y que tienen historias que contar, y también sus familias tienen muchas historias que contar. A esos que sí les afectó, a esos que en 45 años hemos visto más de 1,5 millones de personas que se han rehabilitado en los centros, les pueden contar cómo sí les afectó la droga, cómo sí les afectó específicamente la marihuana. Y bueno, ¿qué más que las imágenes para mostrar que no es moral, es salud? Se está afectando lo más preciado del ser humano con la droga. La marihuana, además, no nada más tiene problemas para el sujeto que la consume, tiene consecuencias importantes a nivel psicosocial, nos afecta a todos. Aquel que se accidenta manejando con alcohol, pues tiene la misma, o debería tener la misma sanción de aquel que se accidenta consumiendo marihuana o cualquier droga. Lo que pasa es que no está medido en nuestro país. Van a dar al torito los que salieron positivos a alcohol, no los que salieron positivos a marihuana, ni a cocaína, ni a ninguna otra droga. Y esos también chocan, y esos también se matan, y esos también matan a muchas otras personas. Está totalmente documentado también que además de que disminuye la coordinación motora, pues hay riesgos de accidentes, no nada más de tránsito, sino también laborales. Habría fábricas que definitivamente no se puede ir bajo el efecto de la droga. Simplemente no se podría manejar maquinaria pesada. Hay toma de decisiones que tampoco se podrían tomar bajo el efecto de la droga, porque afecta la toma de decisiones, se toman decisiones erradas al estar precisamente afectando estos centros cerebrales, pues lleva hacia decisiones completamente erradas. Es la droga ilícita que más frecuente reporta los accidentes vehiculares mortales. El uso temprano también está asociado con bajo rendimiento escolar y riesgo de abandono escolar. Precisamente el mayor riesgo de que una persona se vuelva dependiente, pues es el abandono escolar, y está documentado también este abandono escolar, y en los cientos de casos que vemos cada día se ve cómo van dejando la motivación por varias áreas de su vida, entre ellas la escuela. En los adultos que iniciaron en la adolescencia, es decir, ya esas personas que traen un uso crónico, los reportes son en lo general de bajo ingreso, empleos que cambian, no empleos fijos, no carreras que puedan subir en escalafones o que te hagan una historia profesional, en desempleo muchas veces, en conducta antisocial, insatisfacción con la vida y en una permanente crítica hacia la vida de los demás. Les quiero contar el caso Holanda porque se ha citado varias veces, está muy mal documentado. Se dice que en Holanda no pasó nada, los holandeses son los primeros en documentar a través del Instituto Trimbus, del Observatorio Holandés, tienen muchas investigaciones al respecto. En los 70s ellos creyeron que los coffee shops iban a resolver muchos problemas, como se discute hoy en día, que iban a permitir que los adolescentes tuvieran el derecho de consumir la droga de una manera segura, que iban a resolver varios problemas de inseguridad, también lo pensaron, eran sus argumentos más importantes. Y lo que sucedió fue primero que sí se les vendía a los menores de edad, como es lógico, son los que más se inician. Vendían otro tipo de drogas alrededor de los coffee shops
y los problemas de inseguridad no bajaron, al contrario, tenían visitas de 2 millones de turistas al año por coffee shops. Incrementó no nada más el consumo de marihuana, que está documentado en el Instituto Trimbus, incrementó el consumo de heroína y de muchas otras drogas más. Tuvieron un grave problema de SIDA por contagio de jeringas y fueron los primeros en hacer políticas precisamente por eso de reducción de daño. En el 2004, hace 10 años ya, Holanda reconoció que había errado su política, que no la podía basar en ideologías relacionadas a la libertad, lo reconoció ante la CIFE y empezó a cerrar coffee shops. Hoy por hoy, los coffee shops se han reducido a la mitad y en el 80% de los ayuntamientos de Holanda no existen ya coffee shops, además de que ya no se permiten turistas. Desde el 2012 se hacen clubes con 2,000 personas mayores de edad siempre y se sigue habiendo mercado negro para menores de edad. Es de las luchas más grandes que tienen, porque además los que están en prisión por cualquier delito, el 50% tienen relación con consumo de marihuana. No que por consumo de marihuana hayan delinquido, pero hay una relación de consumo y los holandeses realmente no saben qué hacer con esa política. Además vamos a hablar del gasto público, que es el gasto en salud, otro tema. Holanda tiene 17 millones de habitantes y tiene un gasto para la atención a las adicciones nada más de 1.500 millones de euros. En nuestro país somos 119 millones de habitantes. Actualmente el presupuesto global para atención a las adicciones son 1.500 millones de pesos, equivale a 83 millones de euros. Pensemos cuánto tendría que aumentar este presupuesto si más personas se enfermaran. Estados Unidos, como todos saben, tiene 23 estados legalizados y 2 que permiten su uso recreativo. Tenemos unas investigaciones de investigadores de Colorado, donde muestra cómo ha habido más accidentes mortales, más accidentes de tráfico mortales desde que se despenalizó el uso médico. También tienen documentado que la marihuana está involucrada en el 42% de los delitos que se cometen. Nos preocupa también no nada más que se plantee la regulación o legalización de la cannabis, sino también sus derivados. Esto traería muchísimos problemas, no nada más a los jóvenes, sino también a los niños. En Denver ya se venden varios productos en maquinitas, una comercialización total. Hay también, algunas hojuelas de maíz, algunos cereales, bebidas, palomitas, aceites, que además, entre paréntesis, los aceites tienen mayor concentración de THC por lo regular. Hay, chocolates, también en California, y infinidad de dulces, mentas. Esto de realmente regular derivados, además, es imposible el control en el hogar. Simplemente llega a los niños en el hogar. No hay forma de controlarlos en el hogar. Por más que quieran regularlo, llegan a los niños. El tabaco y el alcohol llegan a los hogares mexicanos y los niños también toman. Por más que esté regulado el tabaco y el alcohol, llega a los hogares mexicanos. El último informe de las Naciones Unidas nos habla de que en los Estados Unidos los ingresos a salas de urgencia relacionados con consumos de cannabis en los últimos 5 años aumentó el 59%. Y el tratamiento por consumo aumentó el 14%. Además, así como sucedió en Holanda, viene aparejado un aumento de consumo de heroína. El informe mundial dice que probablemente debido a que está bajando la percepción de riesgo entre los jóvenes. Hay mucha investigación de que si baja la percepción de riesgo, aumenta el consumo. Ahora, ¿qué está pasando en Nueva York, por ejemplo? Encuentran tiradas a las personas muertas por consumo de heroína. Tienen un programa de reducción de daño donde adiestran a un policía a revivir a una persona tirada para que no se muera. ¿Eso queremos en México realmente? Y entre paréntesis, también está aumentando el consumo de heroína en ciertas zonas del país que no había aumentado.
En los Estados Unidos, y me voy a permitir también darle unas cifras de nuestro país, al igual que en los centros de atención en nuestro país, la marihuana ya rebasa el consumo de tabaco. En Canadá, mucho más. En Canadá los jóvenes ya prácticamente no consumen tabaco, consumen marihuana en las fiestas, y lo grave es que junto con el alcohol, en lugar de tomar una copa de alcohol y fumar un cigarro de tabaco, ahora fuman alcohol, se está normalizando el fumar un cigarro de marihuana con todo lo consecuente daño a la salud de esto. En México, en el sentido estricto, no está prohibido, no se criminaliza a los usuarios de drogas, no se criminaliza siempre y cuando no pasen de 5 gramos. En algún lugar tiene que estar el límite, la ley tiene que marcar un límite. Si lo extendemos, pues se va a rebasar ese límite. Eso ha pasado en otros países también. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, las drogas legales, sin lugar a dudas, son las que más se consumen porque son las que están más disponibles. Son millones de personas en este país, casi el 80% que consumimos alcohol en fiestas. De estos, el 32%, la tercera parte de la población mexicana, lo consume de manera problemática, con todos los consecuentes problemas que sabemos de violencia familiar, de accidentes y muertes en los jóvenes, de embarazo adolescente que está aumentando. El tabaco, 17 millones de personas lo consumen, más 12 que no fumamos y que nos fuman arriba, por eso todos los controles para la reglamentación de consumo de tabaco en el espacio de no fumadores. Y lo que sucede es, para los que dicen que no hay muertes, pues el uso crónico mata a millones en este país, de tabaco nada más. El número de muertes que hablan por inseguridad, 60,000 al año. 60,000 que están hablando por violencia en toda una administración, nada más de tabaco son 60,000 al año. ¿Qué pasa? Que de marihuana no estamos midiendo las muertes asociadas, no se mueren por sobredosis, de tabaco tampoco. O sea, lo que va matando es el consumo crónico, lo que va dañando es el consumo crónico. Y estos millones de personas que sí consumen drogas legales, pues son comparadas mucho menos a las que han probado alguna vez en su vida alguna droga ilegal, mucho menos a las que han probado alguna vez en su vida marihuana, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones, y a los 500,000 dependientes a drogas que habla nuestro país. También en prisión hay 240,000 presos y nos comentan que el 60% son relacionados a delitos contra la salud. Algunos sí serán de narcotráfico. Quisiéramos, algunos datos nos dicen que son 10,000 los que están por posesión, otros datos nos dicen que son 500, realmente no conocemos el dato exacto, pero finalmente no es la mayoría de los mexicanos y finalmente en algún lugar, repito, tiene que estar el límite, son 5 gramos, son 2 cigarrillos de marihuana. ¿Qué sí está pasando también? Claramente, el despegue en el aumento de consumo en la población adolescente de media y media superior del Distrito Federal, probablemente también debido a que estamos generando una baja percepción de riesgo porque no se está dando la información del daño a la salud que sí causa la marihuana. En los datos de los centros de integración juvenil, que son 115 en toda la República, tenemos una muestra de toda la República, atendemos 100,000 al año. Lo que vemos es claramente que aumenta la marihuana en el transcurso de los años como droga de impacto. La droga de impacto es aquella droga por la que busca tratamiento los usuarios. Buscan tratamiento ya el 43.3% de toda la gente que atendemos porque tuvieron problemas con la marihuana. A estos también hay que consultarles. A estos que sí están teniendo problema también sería muy importante tomarles el testimonio. Además, en los registros a nivel nacional estamos viendo ya que aumenta el consumo de marihuana sobre el tabaco y que está alcanzando al alcohol a nivel nacional. En 18 estados más está rebasando el consumo de marihuana al del tabaco. En el Distrito Federal pues es mayor y
por ejemplo, en Veracruz, pues es muy, muy grande el disparo de consumo de marihuana que observamos en los pacientes que estamos atendiendo ahí. Hay evidencia también de que la marihuana se salta una segunda droga de consumo, una tercera droga de consumo. En el 87% de los que se iniciaron con marihuana consumen otra droga y de estos el 76% consumen otra. Se habla de las libertades individuales con las que estamos de acuerdo. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, no sobre la vida social, no sobre esos accidentes que matan a otras personas, y sobre todo el tema aquí es que los que más se inician son precisamente los menores de edad. 60% son menores de 18 años los que se inician con marihuana. Se dice que no ha funcionado el control. Tal vez en el tema de seguridad pública, en el tema de salud ha funcionado. En el tema de salud, México se encuentra entre los menores consumos de nivel mundial. Y les voy a decir una cosa, en el tema de las convenciones y del cambio de las convenciones internacionales, también tendríamos que preguntarnos por qué la discusión es en Latinoamérica. Los países asiáticos ni del tema quieren hablar, los africanos dicen que no, porque tienen mucho, es el mayor consumidor de marihuana, de sus jóvenes no quieren tampoco. Y los europeos ni el tema habla, dicen que no está en su agenda la legalización. ¿Por qué en Latinoamérica? ¿Por qué en México? ¿Por qué en México si la mayoría de los mexicanos no consumimos? Me voy a ya apurar con lo demás. También se habla de que se va a recaudar impuestos. Yo les digo que el gasto por tabaco en salud es de 61,252 millones de pesos, se recaudan 30,000 millones de pesos. ¿Que va a disminuir la violencia y la inseguridad? Bueno, Holanda nos demostró que no, pero también la Oficina de Naciones Unidas habla de que se migra hacia otros tipos de delincuencia organizada. ¿Que va a haber mayor tabaco legal, de calidad, si es legal? La marihuana, que va a ser de calidad, pues el tabaco nos ha mostrado que no es de calidad, hay pirata por todos lados, hay muchos decomisos. Definitivamente no es una política para la salud de los mexicanos, al menos no para todos los mexicanos. El invitar a los usuarios a tratamiento sí es una política de salud. Y si no es una política de salud, sino una política que se llame de salud, que no influye a la salud, simplemente no sirve para la salud. La mayoría de los mexicanos no somos consumidores, 91.5. Lo amarillo son un consumo alguna vez en la vida, experimentadores, ahí se necesita prevención, y los rojos son los que necesitan tratamiento. Entonces, estamos hablando que ese pico rojo necesita tratamiento, no más droga, y que la mayoría de los mexicanos necesitamos más presupuesto para prevención. Por último, está comprobado en muchos países la relación de la baja percepción de riesgo, la mayor tolerancia social, la mayor disponibilidad y accesibilidad con el incremento de consumo. Está documentado. Finalmente, por supuesto que estamos gustosos de incluirnos en este tipo de foros, estamos de acuerdo en que deben de buscarse alternativas, por supuesto, ya no satisfacen a todos, pero la alternativa que se tome, ojalá se tome responsablemente, diputado, de que no sea de mayor disponibilidad, porque eso sí va a lastimar a nuestros jóvenes mexicanos, eso sí va a afectar a la salud de nuestros jóvenes mexicanos. Apoyamos, por supuesto, el no criminalizar a los usuarios, no queremos criminalizarlos. Nos parece muy adecuado la estrategia del gobierno federal de aumentar el desarrollo social para el combate a la inseguridad y de los tribunales de drogas. También apoyamos el que sí se otorgue y se debate y se legisle por impulsar la investigación de rigor científico, si sirve médicamente que se demuestre. No hay todavía evidencia como para hacerlo. Y, sobre todo, sí, lo más importante es contar con mayor presupuesto para prevención y tratamiento. Hay un tema pendiente en materia de drogas que creo que sí llevaría la atención y que debería de estar en la agenda legislativa, que es la regulación de inhalables.
donde ahí sí se destruyen las neuronas de muchos niños y jóvenes, se quedan sordos, se quedan mudos, baja su coeficiente intelectual muchísimo más, y esa es una agenda legislativa pues que ahí está pendiente. Finalmente, pensamos que tampoco es una política dirigida a la juventud, porque la juventud hay que darle opciones. De ninguna manera pensamos que hay que darle drogas. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Carmen Fernández Cáceres. Pasamos ahora a la presentación de la doctora Catalina Pérez Correa. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer a la Cámara de Diputados por la oportunidad de estar aquí y por la organización de este foro, de este debate, al diputado Belauzarán por el esfuerzo y a todos los legisladores y legisladoras que participaron en esto. Yo pertenezco, además de ser profesora del CIDE, pertenezco a un colectivo, somos un grupo de abogados que estamos en 8 países latinoamericanos y nosotros estamos interesados en estudiar la relación entre drogas y derecho. Y esto lo hacemos no solo de forma nacional, sino con una perspectiva regional. Estamos convencidos que el problema de drogas no se puede entender solamente como un problema nacional, sino que tiene que tener una perspectiva regional. Nosotros partimos, este ejercicio que hicimos en este último estudio, estudiamos quiénes son los usuarios de drogas en nuestros países y cómo responde el Estado ante el consumo y ante estos usuarios. Nosotros partimos del supuesto de que el consumo no es un asunto de índole penal, sino uno social y de salud. Es decir, aunque distintas drogas como el tabaco, el alcohol, inclusive el azúcar pueden producir adicciones, pueden producir accidentes, no es a través de los soldados, de la Marina, de las cárceles, de las agencias del Ministerio Público como tenemos que responder a esos problemas. De la misma forma, las drogas que hoy son consideradas ilegales no pueden ser atendidas desde la perspectiva de las instituciones penales. Nosotros sabemos en todos nuestros países cómo funcionan las instituciones penales y este problema tiene que ser atendido desde las instituciones de salud y nunca desde las instituciones penales. El informe de 2013 de la OEA, que analiza el problema de las drogas en las Américas, apunta a la necesidad de entender el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, de reducir el consumo con campañas de prevención basadas en la evidencia y de alentar la experimentación con modelos de regulación legal de ciertas drogas. A pesar de ello, lo que nosotros hemos visto en nuestro estudio es que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo principalmente punitivas y es a través de las instituciones penales, es decir, de la policía y de las cárceles, cómo nuestros estados abordan el fenómeno del consumo de delitos, de uso ilícito de sustancias. Entonces, lo que nosotros vemos es que en nuestros países se sigue criminalizando y se está criminalizando a los consumidores y no se está atendiendo desde un problema de salud. Para darle unos datos del estudio que tenemos, en Argentina en el 2011, 74% de las causas por infracción a las leyes de drogas iniciadas en el fuero penal en la ciudad de Buenos Aires fueron por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Asimismo, en Ecuador actualmente se encuentran detenidas con sentencia condenatoria 5.103 personas por el delito de posesión de sustancias estupefacientes, de un total de 6.467 detenidos, lo que representa el 79% de las causas. En Bolivia
Entre 2005 y 2011 se detuvo a 6.316 personas por posesión de drogas, aunque la posesión ni siquiera está tipificado como un delito en este país. En el caso mexicano, entre 2009 y mayo del 2013 fueron detenidos a nivel nacional 140.860 personas por consumo. No estamos hablando de posesión, esto es por consumo. Si esto no es una criminalización de los consumidores, no sabemos qué es. Esto estamos diciendo, estas 140.000 personas fueron detenidas por soldados, por marinos, por instituciones federales, por policías, y a lo mejor se les soltó después, pero fueron detenidos y tuvieron contacto con las instituciones penales de nuestro país, que todos sabemos un poco acerca de las características de dichas instituciones. Entre 2009 y 2013 fueron iniciadas por consumo 52.074 averiguaciones previas en el sistema federal. Esto quiere decir que el trabajo de los ministerios públicos, por lo menos en 52.000 expedientes, tiene que ver con consumo de sustancias. Entre 2009 y 2013 fueron iniciadas 87.746 averiguaciones previas por delito de posesión, la mayoría con detenidos. Esto se los pongo el dato porque, dada la forma en la que está redactada la ley de narcomenudeo, que ya nos decía la doctora Perla hace rato, muchos de los casos de posesión que se ven en los ministerios públicos en realidad se trata de casos de consumo. En los estados, y esto es directamente en las entidades federativas, entre 2009 y 2013 fueron detenidos por el delito de narcomenudeo, diversos tipos de delito de narcomenudeo, posesión simple y posesión con fines, 44.668 personas. 11.800 de estas fueron por posesión simple, y esto es solamente de los 14 estados que proporcionaron información. Estamos nuevamente ante estas 11.000 personas, son casos de personas que son detenidas que no se les pudo demostrar que tenían la intención de vender, suministrar, transportar, simplemente estaban en posesión de alguna de las sustancias hoy consideradas ilícitas. ¿Por qué sucede esto? Y esto es un poco lo que yo les quiero hablar. ¿Cómo es que se termina criminalizando a los consumidores en nuestros países? Lo que yo les enseño en esta gráfica es la regulación que existe en los países que estudiamos, y lo que vemos es que aunque el consumo no se considera un delito, la posesión sí es un delito. Entonces, salvo que un consumidor pueda mágicamente consumir sin estar poseyendo, en el momento en el que se penaliza la posesión de una droga, se está penalizando y criminalizando a los consumidores. En el caso mexicano, la posesión para consumo personal es un delito y no está, sin embargo, no se procede penalmente si no se excede de los umbrales máximos que están establecidos en la Ley General de Salud. Y estas son la tabla de dosis máximas que mencionaba también la doctora Perla hace rato. ¿Qué es otra de las cuestiones que vemos? Y esto es parejo en varios de los países que estudiamos, existen estos umbrales de consumo máximo que son tan bajos que se traducen necesariamente en el equiparar a los consumidores con vendedores. Aquí solo estamos mostrando las principales sustancias, y lo que pasa aquí con la ley de narcomenudeo es que por encima de estas sustancias que están en el caso mexicano, se asume que quien está portando las sustancias es con fines de narcomenudeo. Bueno, otro de los datos que nosotros recabamos para el caso mexicano de las entidades federativas es cuántos de los casos por posesión en caso de narcomenudeo se trata de posesión con fines de comercio y cuántos son por posesión simple. Estos son solamente los estados que aportaron información a través de nuestras solicitudes de información. Como pueden ver, la gran cantidad de casos en realidad se trata de posesión simple, es decir, no había ningún otro fin más que poseer las sustancias, y estas personas ya no son detenidas, llevadas al Ministerio Público y se les sugiere tomar un tratamiento. Estas personas son procesadas, pues hay un rango ahí que establece la Ley General de Salud dependiendo de las circunstancias
y de las sustancias de las que se está tratando. Y estas personas terminan en la cárcel, son personas que están actualmente en los reclusorios por poseer simplemente. Entonces, no es verdad que no se está criminalizando a los consumidores en nuestro país. Sí se está haciendo, pero además se está haciendo de una forma más grave porque es equiparándolos con narcomenudistas. Otra de las preguntas que nosotros hicimos es acerca de si existen sitios habilitados para abastecerse. Y en todos los casos no hay estos sitios que están habilitados. Esto lo que quiere decir es que el consumidor o la consumidora, en el momento en el que trata de abastecerse de la sustancia que consume, pues está inmerso en una situación de ilegalidad, entra en contacto con el mercado negro, con sustancias que pueden ser peligrosas, que no están controladas, pues además con otras sustancias, si va por cocaína y no hay cocaína y le ofrecen otra cosa. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas que nosotros vemos con el hecho de que no exista tampoco una forma de que se abastezcan los consumidores de las sustancias que consumen. Nosotros lo que vemos es las respuestas penales pone a los usuarios de drogas en situaciones de vulnerabilidad. Y esto lo hace porque los expone a situaciones de corrupción, de extorsión, de maltrato físico, de detenciones arbitrarias y otras violaciones de sus derechos fundamentales que resultan tan importantes como la protección a su salud. Al priorizar la respuesta penal, además, y es una pena que la maestra María del Carmen Fernández no nos haya dado información acerca de los centros de tratamiento, lo que hemos visto es que los estados han abdicado sus obligaciones en materia de salud, en el sentido de que nosotros lo que vemos es que es principalmente el sector privado y no el sector público el que está proveyendo los servicios de rehabilitación y tratamiento, y que frecuentemente el Estado no está reglamentando y no está fiscalizando la forma en la que operan los centros privados. Entonces encontramos todas estas historias de horror acerca de qué sucede en los centros de tratamiento, porque toda la atención del Estado está puesta en la parte de la oferta y muy poco está puesta en la parte de la demanda. Muchos de los cuales nosotros hemos encontrado que funcionan de forma clandestina o de forma desregulada, utilizando tratamientos que no tienen ninguna base empírica o sustento científico. Aun cuando el consumo no sea problemático, y aquí nosotros partimos de que existen distintos tipos de consumo, hay mucha gente que consume alcohol y no lo hace de forma problemática, y hay mucha gente que consume otro tipo de sustancias y no tienen un problema en ese consumo. Los usuarios de todos estos países o varios de estos países pueden ser sometidos involuntariamente a tratamientos. Solamente en el caso de Colombia no se permiten los tratamientos obligatorios. Esto lo que significa es que los escasos recursos que sí están destinados al sector salud en lugar de al sector penal, perdón, no les puse son usados para personas que no necesitan los tratamientos o que no los quieren, y entonces son tratamientos muy ineficaces, en lugar de ser utilizados para personas que sí requieren de los tratamientos. Por último, yo quisiera concluir con una serie de recomendaciones que nosotros y conclusiones a las que llegamos. El consumo debe de ser abordado siempre como un asunto de salud pública, y esto significa que el sector penal o las instituciones penales no pueden figurar como parte de la respuesta del Estado. Las respuestas que criminalizan a los usuarios de drogas suelen ser más nocivas para el bienestar de los usuarios y para la sociedad en general que los consumos mismos, y no son útiles en términos de disminuir los índices de consumo, y eso lo hemos visto y lo podemos ver en los estudios que estamos haciendo a nivel regional. Lo que sí es que tiene costos nefastos y nocivos para estas personas que son puestas en prisión, para sus familias que tienen que asumir los costos y las cargas de tenerlos en prisión, y lo que vemos son vidas arruinadas por el uso del sistema penal. Los usuarios de sustancias deben ser reconocidos como sujetos de derecho. Estos incluyen el derecho a la salud, principalmente, el derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a no ser discriminados y sobre todo el derecho a la información. Un enfoque de salud significa no tratamientos obligatorios, sino que el Estado haga campañas de prevención de las adicciones y del uso indebido de sustancias,
y sobre todo que se dé información a las personas para que si deciden consumir sepan cuáles son los efectos que esto tiene. El objetivo de eliminar todo consumo, y esto lo decía hace rato el expresidente Gaviria, no es realista y tampoco es deseable. No queremos que todo mundo haga exactamente lo mismo, pero no es una cosa que sea realista, que vamos a eliminar todo el consumo del alcohol, todo el consumo del tabaco, todo el consumo de alguna sustancia ilícita. Eso lo veíamos, me pareció muy buena la gráfica que se presentó en la ponencia anterior acerca de cómo ha disminuido el consumo del tabaco, y el consumo del tabaco ha disminuido gracias a las campañas de información que se han dado y a la regulación que hay en torno al tabaco. Y me parece que este es un punto de partida y de aprendizaje que podemos utilizar para la regulación de otras sustancias. Los estados deben reconocer que existen consumos que no son problemáticos y buscar prevenir el consumo que sí es problemático y que sí existe y que además genera problemas. Pero nunca utilizando los ministerios públicos, las policías, a los militares. Es a través del sistema de salud y no a través del sistema penal que se debe atender el problema de consumo de sustancias. Sobre los umbrales, y este es un tema que es muy importante porque está a través de todo el continente, los umbrales deben ser utilizados para fijar cantidades mínimas, es decir, pisos, por debajo de los cuales nunca se puede tener a una persona como comerciante. Pero esto no significa que por encima de ese umbral se entienda que toda persona es un narcomenudista o un traficante. Las instituciones penales, obedeciendo a los principios de derecho penal, deben demostrar por encima de esos umbrales que ese es el caso. Las personas deben ser sancionadas por distribución y tráficos y no se deben entender que deben ser sancionadas por distribución y tráfico simplemente por portar cantidades por encima de las que se creen que son razonables, y sobre todo los umbrales tienen que ser fijados en atención a las prácticas de los consumidores y no arbitrariamente porque a una persona le parezca correcto moralmente. Les agradezco mucho su atención y si quieren ver el estudio completo, está en la página de drogasyderecho.org. Gracias. Muchas gracias. Dejamos en el uso de la palabra a Luis Castro Obregón. Por favor, don Luis. Gracias. Me da mucho gusto saludar a todas y todos los asistentes a este importante foro, porque han demostrado un gran interés y atención a lo que aquí se ha expuesto ya a lo largo de la mitad de esta jornada. Por supuesto que agradezco la invitación a la Cámara de Diputados, en particular felicito al Grupo de Trabajo Plural y a la iniciativa del diputado Belán Saurán por realizar este Foro Internacional de Políticas de Drogas, por convocar y provocar este importante debate plural, por permitirnos analizar y contrastar opiniones, experiencias, conocimientos. Y sobre todo, porque si se atiende al compromiso aquí expuesto durante la mañana, porque seguramente tendrá consecuencias que no solo serán las publicaciones, sino el trabajo legislativo que seguramente impulsarán. Fue muy importante haber visto en la conferencia magistral al expresidente Gaviria, porque es alguien que dice lo que piensa y porque es alguien que se basa en lo que ha estudiado, analizado y contrastado con el importante trabajo que hizo para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, pero para generar una conciencia sobre este problema del consumo y de la política pública frente a las drogas. Me dio mucho gusto también, muy importante, la intervención sensata del representante del gobierno federal, que no es por presumirles, pero fue nuestro primer candidato presidencial. Algo relevante también es que este foro nos está obligando a los políticos a hablar del tema. Supongo, porque la mesa originalmente iba a hablar de la perspectiva de los partidos políticos y derivó a algo mucho mejor,
salí ganando porque la experiencia, el conocimiento, el compromiso de quienes integran esta mesa, a quienes saludo también, refleja mucho más aportaciones que las que yo puedo aspirar a presentarles y sobre todo una mayoría de mujeres que reflejan talento y compromiso, aunque con puntos de vista divergentes. Es una mesa de lujo, participar en ella es para mí importante, pero también llamar la atención de que los partidos políticos debemos atrevernos a fijar posición frente a este tema que genera debate y frente a cualquier otro tema que importe a nuestra sociedad. Tendría una reacción a las intervenciones que se han señalado solamente para compartirles dos cosas. Lo primero es que nada es absoluto y todo es relativo. La realidad siempre es mucho más compleja de lo que parece y lo que tenemos ahora es la oportunidad de enriquecernos para que el trabajo de quienes les va a tocar generar nueva legislación lo puedan hacer. Todas las intervenciones nos han dejado algo, pero también me recordé a lo que decía un amigo a partir de los datos de doña Carmen, que la estadística suele ser como la lencería. Muestra aspectos muy interesantes, pero lo más importante es lo que oculta. Creemos, y también me acordé de otra cosa, y perdón si elevo el nivel de debate, pero eran 3 amigos que después de la fiesta regresan a su casa y se les olvidaron las llaves. Y entonces el cocainómano dice, tiremos la puerta, abramos las patadas. El marihuano dice, no, mejor sentémonos a esperar a que se abra sola. Y el que consume ácidos dice, no, entremos por el ojo de la cerradura. Todo esto tiene distintos puntos de vista y aquí venimos a contrastarlos, pero a fijar compromisos frente a una política pública que es muy, muy, muy importante para nuestra sociedad. Y ahora sí ya empiezo lo que tenía preparado. Me iré rapidito para cumplir y no abusar de ustedes y de su paciencia. La intervención la organicé, además de haber cumplido los requisitos de entregar la ponencia formal, para decirles lo que consideramos, por señalar algunos mitos sobre esta discusión, sobre la despenalización o penalización del consumo de drogas, la posición que ha tenido Nueva Alianza y alguna serie de conclusiones muy generales e iré rapidito. Se dice, algo mencionó Gaviria, que México es un país de paso y el consumo es muy bajo en nuestro país, el consumo de drogas. Quiero decirles que está demostrado que esto no es así. Hubo 2 razones principales que generaron que México consumiera más drogas, que en México consumiéramos más. Uno, el éxito del bloqueo de las rutas del narcotráfico. Cuando me les cierran en el Golfo de México el paso a las rutas, se tuvieron que quedar. ¿Y dónde se quedaban? Pues nos pasa como los migrantes que nos devuelven, se nos quedan en el país. Y segundo factor, no son los únicos, pero los más relevantes, fue la aceptación por parte de los narcotraficantes del pago en especie. En el momento en que en lugar de que sea una transacción monetaria, aceptaban parte de la mercancía como pago para sacarle más rentabilidad, son 2 aspectos que generaron un mayor consumo en nuestro país y que dejamos de ser país de paso para ser también país de consumo. Otro mito es que si nos enfocamos, y lo vimos los 12 años anteriores, o principalmente los 6 años anteriores, que la solución es en esta guerra frontal contra las drogas y asumiendo el prohibicionismo como la única o la principal de las políticas para afrontar este problema, nos lleva a 2 o 3 reflexiones adicionales. Uno, la primera es pensar en a quién le estamos haciendo la chamba. Cuando estamos generando que la guerra sea en nuestro campo de batalla, en nuestro territorio, le estamos haciendo la chamba a alguien, que es un poco también lo que señalaba Gabriela, de bueno, vamos a provocar el debate enfrente.
Hay muchos estudios e indicadores muy serios para demostrar algunos de estos efectos. Lo que gana un campesino que produce cocaína en la región andina no se compara con lo que gana un distribuidor en San Francisco. La plusvalía la está dando el mercado en el norte y se está generando ahí. Depende de la droga, del mercado, de muchas cosas, pero puede haber crecimientos hasta de 100 hasta 1000 veces el valor del producto. ¿Por qué? Porque se trata de un mercado negro, si eso nos ocurre con las legumbres o con el pescado en la viga, imagínense lo que ocurre. La plusvalía ocurre más. Luego, los consumidores son delincuentes, lo han expresado mucho mejor que yo las ponencias anteriores. Yo creo que es muy importante, cuando la adicción ya es una enfermedad, no convertir al adicto en un enfermo discriminado y no criminalizarlo, sino brindarle toda la protección sanitaria de salud que el Estado debe darle. Despenalizar es abandonar el tema, es no responsabilizar, es otro mito. Y no se está planteando además en ninguna iniciativa seria al respecto. Se plantea regular de manera distinta, poner orden, un poco como han señalado también en algunas intervenciones anteriores, respecto de estas políticas para el control del tabaco, que es un producto que evitamos que los menores consuman, que se consuman en lugares cerrados, en fin, una serie de políticas para regular, poner orden, controlar. Y a lo mejor me adelanto a lo que tenía previsto en otra lámina, pero es localizar el conflicto y modificar la lógica de este mercado. Y por supuesto, ante todo, debe haber, implica, lo señalaba muy bien Catalina, toda la cantidad de recursos que se pueden reorientar hacia otras políticas si no la dedicas solamente a comprar armas o solamente a la parte penal. Las cifras que nos dio María del Carmen sobre los presos son escalofriantes. Y si a eso le metemos los datos cualitativos del fracaso de la atención en estos centros de reclusión y los programas de reinserción social, pues es más alarmante aún. Lo que tenemos que hacer entonces a ese consumidor o posesor, ¿cómo se dice? Posesor simple, es atenderlo fuera de esa reclusión con políticas de salud. Bueno, algo más grave, incluso detener a los capos y a los jefes de los malos no es suficiente. Una detención de un capo genera más violencia, un decomiso genera más violencia, sí hay que combatirlos, sí hay que perseguirlos, pero no es suficiente para reducir y modificar este mercado. Los pobres son los malos, la pobreza provoca mayor consumo de drogas, es otro mito. En todas las clases sociales hay consumo, lo que cambia es la calidad del consumo, lo que cambia es el costo, el mercado al que se tiene acceso, y sí genera su combate una desigualdad distinta donde tratamos la sociedad y las instituciones peor a quienes están en la parte más baja baja económicamente de ese mercado. Y también muy bien señaló el cuadro que tenía la directora del Centro de Integración Juvenil sobre los que inhalan productos químicos, que es el nivel más bajo de este mercado y el que también debe de regularse y controlarse. No debe penalizarse la venta del resistol, debe controlarse la venta del resistol a los menores. Perdón por decir la marca comercial. Más recursos dirigidos al sistema penal para combatir no es lo que soluciona, tampoco menos. Lo que hay que hacer es invertir en política social, en política de salud y brindar oportunidades. El control fronterizo. Mayor control fronterizo es lo que necesitamos. No, el control solo desplaza el problema.
temas de soberanía, temas de persecución, no, el control fronterizo, las aduanas y la persecución en esto, lo que hace solamente es desplazar y deslocalizar. Hay algo muy interesante que les hablaba de las estadísticas. Despenalizar aumenta el consumo, dicen los críticos. La verdad es que pasa como cuando discuto con los otros partidos políticos sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Ni penalizar ni despenalizar afecta al consumo. El consumo se mueve por una lógica de mercado. Cuando una política prohibicionista de perseguir a los malos afecta el precio del mercado, entonces se modifica el consumo. Y entonces, ¿pero qué pasa? Hay un desplazamiento. Si tú dificultas el consumo de las drogas fuertes y afectas tanto el mercado que se eleva el precio, el consumidor desplaza su consumo a drogas más baratas. Por eso es muy importante y muy grave. Por eso las drogas de diseño que abaratan son más peligrosas que las drogas blandas como la marihuana. Sería deseable una política que llevara al consumo de drogas que destruyen a drogas blandas y no a metanfetaminas o a drogas de diseño. Esto se puede incidir modificando la lógica del mercado. Entonces, ni aumenta ni disminuye, hay pequeños saltos en las curvas en función del momento y la velocidad en la que se modifican las reglamentaciones. Creo que ya me queda poco tiempo. Para Nueva Alianza, lo que hay que hacer es establecer un enfoque viable y eficaz que propicie políticas diferentes, diseñadas para la prevención del crimen y el desmantelamiento de las condiciones sociales y económicas que facilitan la reproducción del crimen organizado. México podría asumir liderazgo con Colombia y Centroamérica para iniciar un diálogo y un debate sobre la regulación de drogas e ir forzando eventualmente a Estados Unidos a que ellos asuman una posición más clara y más responsable. Se debe promover la participación social en la recuperación del tejido de las comunidades y la transformación de las condiciones que facilitan la reproducción del crimen organizado. Hay que impulsar que se lleven a cabo acciones cívicas y sociales que comprometan a la sociedad en la prevención del consumo de drogas. Es necesario institucionalizar políticas de inteligencia que permitan a conocer a detalle la operación, cadena delictiva y modificación del mercado de las organizaciones criminales. Es importante sopesar los límites de la posesión, perdón que lo dijiste mucho mejor tú, de la posesión de marihuana y ponderarlos con las cantidades mínimas establecidas en las distintas normas. Hay que crear medidas correctivas y preventivas y no criminalizar. Debemos promover estas campañas preventivas para inhibir el consumo, como se hace para evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Por cierto, los chavos, la principal causa de muerte son accidentes de automóviles por consumir chupando alcohol, no por sentarse a esperar a que se abra la puerta. Hay que promover dentro del sector educativo el impulso a toda posibilidad de actividades lúdicas, físicas, recreativas, que generen condiciones o alternativas a la parte lúdica que generan las drogas. Hay que analizar y estudiar con profundidad los candados que deben prevalecer en la ley para evitar que quienes hoy estén controlando el negocio ilegal de la marihuana pasen de repente a ser de narcotraficantes a empresarios. En el Congreso ha habido iniciativas interesantes, alguna la que el compañero Raya y Fernando han metido y que Nueva Alianza podría compartir, la otra que el diputado Fujiwara de Nueva Alianza en este año promovió para reformar y adicionar la Ley General de Salud, en la que pretendemos justo incluir el diseño y operación de programas para la prevención y el control de uso de drogas ilegales que deberán promover y fomentar tanto las instituciones de salud federales como los gobiernos de las entidades federativas. Lo hemos hecho en algunos congresos locales también, en Guanajuato e incluso en el Senado de la República.
Termino. Perdón por irme rapidito. La educación, la responsabilidad individual y la salud pública deben ser la base de una exitosa política de prevención de adicciones, no la persecución penal. Las acciones contra las drogas deben integrarse en un marco amplio con enfoque integrado en el combate a la oferta, pero también en la inhibición de la demanda. Debe prevalecer una autoridad nacional y local en cada entidad o en el DF con responsabilidad sobre las políticas de reducción de oferta y demanda, no solo de oferta, que permita asegurar apoyo social a las autoridades, financiar, evaluar proyectos, promover comunicación entre los distintos actores. La política integral que debe considerar también al alcoholismo y a las drogas médicas. Mis tías que consumen Prozac también son adictos. Debemos apostar más a la prevención, incluidas campañas y programas dirigidos a toda la población, pero focalizadas a los grupos más vulnerables. Todo lo que he dicho, lo han dicho mejor los anteriores y lo van a decir mejor los que siguen, pero nadie ha dicho esto. Es importante reconocer las necesidades diferentes de hombres y mujeres y desarrollar programas con enfoque de género. Deben apoyarse medidas que limiten totalmente el acceso y uso de drogas ilícitas a niños y adolescentes, como se hace con el tabaco. Las políticas contra las adicciones y el uso de drogas ilícitas tendrán mejores resultados si se inserta en un programa más amplio donde se busque el desarrollo de las comunidades rurales y urbanas, que es donde se producen y se distribuyen. Y finalmente, lo han dicho también mejor, reconocer que en el contexto internacional, tanto la prevención, promoción y tratamiento de la salud son ubicados como parte vital de la estrategia global encaminada a reducir la demanda de drogas ilícitas, por lo que nuestro país debe unirse a esa tendencia en contraposición al enfoque que apuesta solo a la prohibición, la criminalización y el enfrentamiento violento. Muchas gracias. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Jorge Javier Romero. Por favor, doctor. Gracias. Agregaría nada más esta presentación, que además soy integrante del colectivo por una política integral hacia las drogas y que he estado trabajando en el tema de la política pública de drogas desde hace ya cerca de 10 años. Por supuesto, les agradezco a Fernando, a la Cámara de Diputados, a los organizadores que me hayan invitado a estar en esta mesa. Me parece que es realmente una iniciativa necesaria, abrir un debate serio, público, pero por supuesto que el debate serio no se puede quedar en lo que se dice aquí en las mesas, tiene que ir además acompañado de un análisis de fuentes científicas que sustenten lo que se dice aquí, ¿no? Porque los legisladores no pueden quedarse nada más con lo que están escuchando sin pedir que los datos que se dan, de dónde salieron y contrastarlos, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera encantado que aquí estuvieran discutiendo sobre los daños a la marihuana en el cerebro el doctor Ricardo Tapia del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM o la doctora Arminia Pasantes, Premio Nacional de Ciencias, con fuentes serias, fidedignas, contrastables, para que no nos quedáramos nada más con esta cuestión de hay fuentes que dicen, ¿no? Bueno, bien, vamos a hablar de una perspectiva integral de la política de drogas. ¿De dónde viene la política de drogas que tenemos hoy? Pues viene de los tratados internacionales. Esto se conoce bastante. El primero relevante es el de Shanghái de 1909 sobre el opio, y después ese es antes de la creación de las Naciones Unidas, pero después viene ya la Convención Única de Estupefacientes de 61, después el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 71, y finalmente la Convención de Naciones Unidas con el Tráfico Ilícito. Vean ustedes cómo evolucionó el sistema de control primero y después de prohibición de las sustancias. Las primeras convenciones, la de Shanghái y todavía la de 61, se centran en los aspectos de mercado. Sí, hay un problema,
tenemos que restringirlo y lo que tenemos que hacer es crear procesos de fiscalización. A partir de 71, el enfoque empieza a cambiar en las convenciones internacionales con una fuerte, muy fuerte presión de los Estados Unidos para ir hacia el prohibicionismo, y esto culmina en 88. Es decir, hay que atacar esto a balazos. ¿Ya? Eso fue el proceso. Si no hay detrás de esto una percepción moral, que me lo expliquen, ¿no? Porque efectivamente el proceso prohibicionista estuvo marcado por la influencia de los Estados Unidos, que a partir de una visión puritana que fue la que los llevó a prohibir el alcohol, y cuando prohibieron el alcohol trataron de influir en los estados del mundo de la misma manera que después influyeron en la cuestión de las drogas para que todos prohibieran el alcohol, nada más que los europeos les dijeron ahí sí, vamos contigo, ¿no? Y todavía no era la potencia hegemónica, ¿no? Ya después de 45, la posición hegemónica en la política internacional de los Estados Unidos hizo que fuera el que llevara la voz cantante en todo el proceso del desarrollo de la legislación internacional sobre las drogas. La Convención Nacional de Naciones Unidas contra el Tráfico de Sustancias y Psicotrópicos es la que coloca como objetivo principal el combate de tráfico ilícito como un fenómeno expreso de la delincuencia internacional, ¿no? Entonces, el Estado mexicano adoptó como política de drogas los tratados internacionales. En la verdad de las cosas es que el Estado mexicano no hizo ningún esfuerzo más que durante el gobierno del general Cárdenas de desarrollar una política de drogas basada en un enfoque de salud y con base en los problemas concretos de salud que creaba el consumo. Es muy conocido que al final del gobierno del general Cárdenas hubo un reglamento que adoptaba, antes de que se hablara del tema en el mundo ya como un objetivo importante de la política de drogas, el enfoque de reducción de daños. En México fue pionero en adoptar un enfoque de reducción de daños y sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Estados Unidos lo presionó hasta que echaron abajo el reglamento del general Cárdenas. Bueno, pero ahí hay un antecedente, es el único momento en el que el gobierno mexicano tiene una política de drogas realmente de drogas y no policíaca, ¿no? Y después, ya a partir de los años 60 y por supuesto ya después de la Convención de 88, el Estado mexicano ha establecido el marco jurídico en el que basa su política de drogas en apego estricto a los tratados internacionales e incluso en algunos aspectos la legislación mexicana ha ido más allá de lo establecido por las convenciones. Sin embargo, la aplicación de la ley ha tenido las características comunes a todo orden jurídico en México, la negociación de la desobediencia. Es decir, no solo en la cuestión del tráfico, que eso fue lo que mantuvo un proceso de administración de la violencia provocada por el combate al tráfico ilegal cuando la manejaban las policías locales, bueno, estaba administrada la violencia, cuando eso se acabó es cuando la violencia se desató, sino también respecto al consumo. Es decir, en México las drogas han estado disponibles siempre. Yo no sé de dónde sacan que si regulamos mejor van a estar más disponibles. Cuando en la Ciudad de México es más fácil conseguir a las 3 de la mañana una grapa de cocaína que un taxi, ¿no? De verdad, el hecho es que la prohibición, en México al menos, no ha servido para reducir la disponibilidad de drogas. En eso ha sido un absoluto fracaso. Ha servido, como ya bien lo explicó Catalina, para llenar las cárceles para extorsionar jóvenes en las calles, para llenar las cárceles de gente que tiene drogas, ni siquiera la va a traficar, o de pequeños traficantes, con penas desproporcionadas, como lo ha documentado Catalina también, donde los delitos relacionados al pequeño tráfico de drogas son penados con muchísimo más rigor que el homicidio a veces, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que ver cómo se administró la política de drogas en México. Era una política de drogas que se administraba como siempre hizo el Estado mexicano desde el siglo XIX para mantener la paz, negociemos la desobediencia, ¿no? Bueno, y a partir de la Convención de 88, bueno, por supuesto que se empezó a hablar de que la penalización de la demanda era un objetivo importante. Efectivamente, el consumo nunca estaba prohibido en México,
pero que esto sí está documentado, por Catalina, entre otras personas. Hay que ver cuánta gente está en la cárcel por posesión simple. Y es muy fácil también seguir la pista para saber la historia de cuántos miles y miles de jóvenes han sido extorsionados, vejados, detenidos por posesión de pequeñas cantidades de drogas. Por otro lado, no ha habido una política seria de prevención de las adicciones, política pública. Esto es lo que ha permitido que medren grupos privados que se ponen como paladines de la prevención, ¿no?, sin ninguna estructura real de desarrollo de una política estructurada sobre la prevención de las adicciones. Por supuesto, no hay una política sólida de reducción de daño. Hay programitas por aquí y por allá que en realidad no cubren la demanda que tienen los usuarios de drogas de prevenir los riesgos asociados a su consumo. Y no hay una política estatal de atención y tratamiento. Hay esfuerzos, por supuesto, por aquí y por allá. Bueno, hoy tuvimos una media buena noticia, ¿no?, que es que Fernando Canovalle dejó el CONADIC. Es una media buena noticia porque falta ver si el nuevo nombramiento es de alguien que sí sepa de políticas públicas y de adicciones, ¿no? Pero el hecho es que no hay una política nacional de atención y tratamiento. ¿Cuáles han sido los efectos sobre la salud de la política de drogas? Si el objetivo de la estrategia adoptada era proteger la salud de la sociedad, los efectos han sido exactamente los contrarios. Los usuarios de drogas son estigmatizados y ponen en riesgo su salud no ya por las sustancias que consumen, sino por las condiciones en las que las obtienen y las consumen. Conseguir en el mercado negro una sustancia prohibida ya está poniendo en riesgo a la persona, ¿no? Y por supuesto, el mercado negro, los delincuentes no tienen control de calidad. Los delincuentes no piden IFE. Efectivamente, los Oxxos de la Ciudad de México a veces le venden cervezas a los chavos, sí hay exceso, pero por lo menos ahí empieza a haber un proceso de control que habría que hacer cada vez más efectivo. Pero los delincuentes no piden IFE. Y la droga está ahí perfecta y absolutamente disponible. Por supuesto, las dosis adulteradas y contaminadas. La mortandad entre los usuarios de drogas inyectables es mucho mayor por el uso de drogas contaminadas o porque de pronto usan una dosis mucho mayor que la normal porque les viene una droga menos adulterada que en otras ocasiones. Un tema que es central, las infecciones de transmisión sanguínea, VIH, hepatitis C. Fíjense ustedes, en México se dice que hay poco problema de drogas inyectables. Sin embargo, el problema está ahí. Las drogas inyectables, pero ya me pasé. Las drogas inyectables están ahí y además van a aumentar porque las drogas sintéticas, precisamente por lo que decía Luis, están creciendo en su disponibilidad y suelen también ser inyectadas. Y la inyección con jeringas contaminadas es la principal fuente de difusión del VIH. Nada más están, aquí sí tengo los datos, yo aquí sí tengo las fuentes. Quieren ver cómo ha evolucionado en Suiza, cómo ha evolucionado en Portugal, cómo ha evolucionado en la República Checa y en Holanda. La cuestión del VIH, a partir de políticas de reducción de daños, van a ver que es una política realmente eficaz para reducir el contagio por VIH. Bueno, los efectos sobre los derechos humanos, ya tanto Perla como Catalina los han expuesto: criminalización de usuarios, cárceles llenas, mujeres, muchas de ellas indígenas, encarceladas por servir de mulas, frecuentemente sin saberlo. Todo esto, todas estas son víctimas de la prohibición. Son víctimas de la prohibición, porque por delitos no violentos se castiga desproporcionadamente a los usuarios porque está bajo, ¿no?, el estigma de que se trata de un delito contra la salud. Los efectos sobre la seguridad, aquí se va a hablar mucho de eso, ¿no? Pero lo fundamental es que cuando hay una prohibición hay incentivos económicos para que las bandas organizadas
se dediquen al tráfico de sustancias prohibidas. Hay un efecto clarísimo de la prohibición. Aumenta los precios lo suficiente como para que sean atractivos para el comercio para los delincuentes, pero no lo suficiente para disuadir a los usuarios. Y eso, bueno, está toda la historia de lo que ha ocurrido y por qué la mayor parte de los estados de Europa y ahora Estados Unidos están girando hacia un cambio de enfoque, ¿no? Queda ahí. Ahora el paladín de la prohibición es Rusia, ¿no? Ahora Rusia, ese estado tan democrático, y avanzado como es Rusia hoy, se está convirtiendo en el paladín de la prohibición, ¿no? Bueno, pues ahí está. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como resultado de esta política de drogas? Consumidores desprotegidos, personas dependientes sin tratamientos, niños y adolescentes expuestos a la delincuencia, violencia extendida. En realidad no ha habido propiamente una política de drogas. Lo que ha habido ha sido una prohibición de las drogas que es una política policíaca, no es una política de drogas, no es una política de salud. ¿Qué debe tener una buena política de drogas? Debe tener prevención, reducción de daño, acceso al tratamiento. Esos son elementos claves en lo que se refiere a los aspectos de salud de la política de drogas. Ya también Catalina lo dijo, bueno, en eso hay consenso. Bueno, ¿dónde se están destinando los recursos? Se están destinando los recursos a mantener a las personas en las cárceles, se están destinando los recursos a comprar más armamento para combatir mejor a los narcotraficantes. ¿Dónde se deben destinar? Pues se deben destinar a la prevención, en primer lugar, y antes que a la prevención, a investigar sobre cómo se debe prevenir. ¿Realmente sabemos cómo se debe prevenir? La idiotez esa de "di no a las drogas" de Nancy Reagan es la peor forma de prevenir los consumos, ¿no? Tenemos que tener elementos científicos para saber cómo prevenir, de tal manera que los niños y adolescentes sepan exactamente cuáles son los daños a la salud, a qué se arriesgan, y que los usuarios sepan también qué es lo que están consumiendo y cuáles son los posibles efectos de sus consumos. Un ejemplo, lo comentaba yo con Perla hace un momento, los disolventes volátiles, la mona. Esa no es una droga prohibida, ¿eh? Ese se vende en las tlapalerías, ¿no? Bueno, y ese es un problema de salud público serio en México. También aquí traigo y comparativamente. ¿Qué se está haciendo realmente? Yo veo campañas importantísimas que creo que se deben seguir haciendo. Todas las campañas para el uso de condón, para la prevención de embarazos entre adolescentes. ¿Se está haciendo realmente una campaña para prevenir el uso de la mona? La única que yo conozco es la de Humberto Broca, chiquitita, pequeñita, de "la mona no es como la pintan". La mona no es como la pintan. No se está haciendo nada ahí. ¿Por qué? Porque no hay recursos, los recursos están en otro lado. El otro tema es la reducción de daño. Si el objetivo de la política de drogas es cuidar la salud de los consumidores, entonces se les debe proteger de los peligros asociados a su consumo. Los programas de intercambio de jeringas, de lugares seguros y limpios para inyectarse, aquí, el análisis de sustancias para que sepan qué se meten y evitar intoxicaciones y sobredosis, distribución de antídotos. Yo sé que aquí no gusta, bueno, pues ahí está. La distribución de antídotos sirve, evita muertes. La separación de mercados. Uno de los elementos básicos de una buena regulación de marihuana, que es lo que necesitamos, es que separa mercados y entonces permite que el consumidor de marihuana no se vincule con el delincuente que vende cocaína, metanfetaminas y heroína. Le dice: hoy no tengo mota, pero aquí te tengo esta pastillita que te va a hacer volar, ¿no? Bueno, la separación de mercados, ese es el éxito mayor de la política de drogas de los Países Bajos, que aquí acaba de ser mentirosamente expuesta. Y hasta aquí, yo sí que traigo fuentes. Aquí está, ¿no? Aquí está. Vean ustedes, este es el consumo no lo van a ver, pero bueno, este es el consumo de marihuana, cómo ha evolucionado el consumo de marihuana en los distintos países europeos, de la Unión Europea más Noruega. Bueno, ven, hay picos, alzas, bajos. Aquí está el de los Países Bajos.
se ha mantenido estable. Esta es una pregunta que se le ha hecho a Costa, al personaje el persecutor de las drogas de las Naciones Unidas. ¿Cómo explica que en los Países Bajos, donde hay una regulación sobre el consumo de marihuana, el consumo de marihuana sea menor que en países altamente prohibicionistas, como lo fueron los Estados Unidos hasta hace muy poco, como lo es Suecia, que tiene la peor política de drogas de toda la Unión Europea, y vean nada más cómo le ha crecido su consumo de marihuana. Aquí sí están las fuentes, aquí sí las puedo citar la fuente, ¿no? Bueno. Tratamiento. Desde luego que tenemos que enfocar el asunto, tenemos que hacer una política de tratamiento. Pero lo primero, para que haya una buena política de tratamiento, es dejar de considerar a todos los usuarios como dependientes. No todos los usuarios son usuarios problemáticos. Cuando se dice que hay que preguntarle a los usuarios con problemas, yo digo que también hay que preguntarles a los usuarios que no tienen problemas, ¿no? Y hay que, por supuesto, hay que dejar de considerar a los adictos como viciosos sin voluntad, lo que implica, por supuesto, que no todas las terapias de rehabilitación pasan por la abstinencia. ¿De verdad todos tenemos que ser abstemios? No todas las terapias, es más, muchas veces, hay muchas personas a las que la terapia de abstinencia no les funciona. La abstinencia no es la única opción de rehabilitación, está en las terapias de sustitución. La metadona ha sido exitosísima en Europa como terapia de sustitución y no es la única, hay otros opioides sintéticos que son muy útiles. Y la política en Suiza ha llegado incluso a decirle a la gente, a aquellos que no quieren rehabilitarse, que también pueden tener acceso a una heroína de calidad, con lo que ¿qué provoca eso? Que se acaba el mercado de la heroína. No hay incentivos para los delincuentes para vender heroína cuando la heroína va a estar de calidad, accesible, de manera gratuita y disponible en lugares con sanidad adecuada. Las terapias de sustitución tienen que ser parte, y además hay muchos más, ya se está estudiando mucho más sobre terapias de sustitución de otras drogas, esto va a avanzar, pues tenemos que quitarnos de la cabeza de que la única sustitución posible al tratamiento de drogas es la abstinencia. Derechos humanos. Es indispensable una descriminalización efectiva de los consumidores. Este es un primer objetivo de legislación que tiene que tomarse en México, ¿no? Tenemos que, la OEA, el reporte de la OEA ya lo recomienda, y descriminalización efectiva, ya lo dijo Catalina, quiere decir reformar la tabla de umbrales de la Ley General de Salud, que es ridícula. Ahora que acabo de estar en Budapest en un curso internacional de política de drogas y derechos humanos, los dos casos de descriminalización que se estudian, uno como caso exitoso y otro como un fracaso absoluto, son Portugal y México. Así se ve nuestra tabla de umbrales, ¿no? La tabla de umbrales mexicana es absolutamente ridícula. Y paralelamente a esto, por supuesto, lo que ya Catalina dijo, no puede ser que además de inmediato cualquiera que pase el umbral fijado por la tabla ya sea considerado delincuente. Tiene que haber un proceso debido, ¿no? Se debe contener la violencia estatal hacia los consumidores y poseedores de drogas. En México hay una constante extorsión, incluso con la tabla por parte de las policías y de los ministerios públicos sobre los consumidores de drogas. Ahí está Carlos Zamudio, que lo tiene estudiado y también bien documentado. Se debe terminar con la estigmatización de los usuarios. Y por supuesto, no crear juzgados de drogas. Esa salida es una salida absolutamente errónea porque pone una disyuntiva, o eres delincuente o eres drogadicto. Es una disyuntiva falsa. A mí me gustaría conocer los datos en los que se basa el expresidente Gaviria para decir que el consumo de drogas, todos los drogadictos están asociados a la delincuencia. Me cuesta trabajo creerlo, creo que se necesita tener estudios serios sobre eso, pero por supuesto me parece que es
una salida absolutamente equivocada a plantear la cuestión de los tribunales de drogas. Es copiar el modelo que están tratando de sacar los republicanos para sacarle la vuelta al problema en los Estados Unidos. La prohibición ha generado un encarecimiento de los precios de las sustancias lo suficientemente alto como para generar incentivos para las organizaciones criminales, pero no lo suficientemente alto como para desalentar el consumo. Los principales beneficiarios económicos de la prohibición son los narcotraficantes, y es una hidra. Por el camino actual se podrían cortar 100,000 cabezas que volverían a crecer. Una buena política de drogas debe tener como objetivo económico quitarle el negocio a los delincuentes. Ese es un objetivo de regular adecuadamente la marihuana, ¿no? Y lo estamos viendo, cómo está ocurriendo en Estados Unidos, los Países Bajos, Uruguay. Y por supuesto, la política de reducción de daños respecto a la heroína también es una manera de quitarle el mercado a los delincuentes. Estos son aspectos que se deben considerar para construir una auténtica política integral hacia las drogas. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor Jorge. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.